Entonces, con respecto al electro, ¿tenían alguna duda, muchachos? Creo que no. ¿Seguros? Bueno, pues Luis, una pregunta. ¿Vas a ujú. explicarle la acidosis y alcalosis? Miren, esos ejercicios preferiblemente se los voy a explicar en el día de semana, en el lab de forma presencial, porque es que el problema es que aquí va a ser muy complicado para explicárselos, para realizar los ejercicios. El problema es que no le tengo lápiz a esta tableta, entonces si tuviera lapicito les haría los dibujos, pero no tengo. Entonces, mejor vamos a hacer eso de forma presencial y para que si tienen duda con algún procedimiento, por ejemplo, la toma de glucosa en sangre, o sea, la glucometría, si tienen alguna duda del procedimiento, entonces ustedes me la hacen saber, porque también les podemos preguntar eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para tomar la glucometría? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se interpreta? Les podemos poner un caso para interpretar algo así, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, todo ese tipo de dudas tienen que resolverlas ahorita. Ah, ok, está bien. Ok. ¿No hay dudas con respecto a este tema entonces? Bueno, pues entonces, Stephanie, no sé si les quiere compartir ahorita pantalla a usted para que les explique lo de diuresis. Sí, les voy a explicar un esquema de la presentación de diuresis. ¿Me dicen si lo pueden ver? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. Ok, bueno. Si se me llegan a perder en algún punto, o si no le entienden a algo, me avisan. Vamos a trabajar con los porcentajes de la absorción en cada parte de la nefrona. Primero, vamos a recordar que en la primera porción del túbulo, bueno, aquí tenemos la arteriola aferente, el glomérulo. Acá va a entrar una fracción de filtrado glomerular de 180 litros. Y estos van a ser isosmóticos, o sea que van a entrar a 300 miliosmoles. Nosotros, como tal, en todo esto, vamos a tener sodio, bicarbonato, potasio, glucosa, aminoácidos que van a entrar ahí. Vamos a tener de sodio 25.200 mil equivalentes. De bicarbonato vamos a tener 4.320 mil equivalentes. De potasio vamos a tener 756 mil equivalentes. Y de glucosa 180 gramos. ¿Ok? ¿Bien ahí? Chavos. Hola. ¿Bien con los porcentajes? ¿De bicarbonato cuánto dijiste? De bicarbonato vamos a tener 4.320 mil equivalentes. Se los menciono así porque a medida vayamos avanzando en la nefrona, vamos a trabajar con estos porcentajes para ver cuánto se ha absorbido al final, cuánto nos queda. ¿Ok? Bueno, en el túbulo proximal, esta parte de acá, se va a absorber. Nosotros tenemos una serie de bombas. Tenemos bombas de sodio glucosa, de sodio aminoácido, sodio fosfatos, etc. Entonces, mediante estas bombas, nosotros vamos a absorber el 100% de la glucosa y de los aminoácidos que teníamos. Además, importante, en esta parte, nosotros vamos a absorber el 65% del sodio que teníamos. O sea, que vamos a absorber 15.336 miliequivalentes de sodio. Recuerden que entraron 25.200. Entonces aquí vamos a absorber el 65% de esos 25.200, que viene siendo aprox
15.336, póngale. Acá también vamos a absorber 65% de agua. Vamos a absorber 65% del potasio, que vendría siendo 491. Vamos a absorber 85% de esos 4.320 mil equivalentes de bicarbonato que teníamos. Entonces, vendríamos absorbiendo 3.672 mil equivalentes. No sé si van anotando algo. No les vamos a preguntar los porcentajes de que, o sea, los porcentajes sí, pero no la cifra en sí. Pero es importante que la sepan también. Creo que alguien me espera. Ok. Entonces, ¿listo con los porcentajes de cuánto se absorbió ahí en el proximal? Bueno, supongo que 85% de qué dijiste, disculpame. 85% del bicarbonato vas a absorber en esta porción del nefrón. Ah, ok, gracias. Entonces, como ya absorbimos todo eso, del túbulo proximal va a salir hacia el asa de Henle el 60% del filtrado, siempre a 300 milimoles. Ya no vamos a tener glucosa, tampoco vamos a tener aminoácidos y solo nos va a quedar el 35% del sodio, que vendrían siendo 8.820 mil equivalentes. Vamos a tener el 35% del potasio, que son 265, y vamos a tener el 15% del bicarbonato, que son 648. Eso es lo que sale del túbulo proximal. Ahora bien, aquí ven todo lo que tenemos, ¿no? Vamos a entrar al asa de Henle. En la rama gruesa del asa de Henle, nosotros vamos a absorber en esta parte de acá 25, perdón, es la rama gruesa acá. Acá no tenemos bombas, solo en la parte de acá. Vamos a absorber el 25% del sodio que teníamos, que son 6.300 mil equivalentes. Vamos a absorber el 20% del potasio que teníamos, que son 151, y también vamos a absorber cloro, calcio y magnesio, ¿ok? ¿No nos vamos confundiendo hasta ahí? En la porción gruesa del asa de Henle. En la delgada, en la rama delgada, solo vamos a absorber agua. En la rama gruesa, vamos a absorber todos estos solutos que les mencioné. El 25 del sodio, el 20 del potasio, cloro, calcio y magnesio. ¿Bien hasta ahí, chavos? Sí. Ok. Como ya absorbimos esto, porcentaje de solutos, ¿qué nos queda? Lo que va a salir del asa de Henle hacia el túbulo contorneado distal van a ser 30 litros de filtrado a 50 o 100 miliosmoles. Ya esto va a ser hiperosmolar, porque en esta parte de acá tenemos un mecanismo grande, que es el mecanismo contracorriente, pues que eso no lo explicamos en el laboratorio, entonces pues tampoco eso le vamos a preguntar, pero sí es importante que sepan la osmolaridad de lo que llega al túbulo contorneado proximal. Entonces, llega a 50 o de 50 a 100 miliosmoles, sale el 10% del sodio, que serían 2.520 mil equivalentes, saldría hacia acá el 15% del potasio, que son 114, a un pH de aproximadamente 5 a 5.5, bueno, saldría el 15% del bicarbonato, que serían 648, a la primera parte del túbulo contorneado distal. Bueno, en esta primera parte vamos a recuperar el 5% del sodio, o sea, se va a absorber, que serían 1.250 mil equivalentes, y nos quedaría otro 5%. Ya, para la segunda parte, antes de entrar al conducto colector, vamos a recuperar el 3% de ese 5% que nos quedaba, que serían 756. Entonces, al final, la cantidad de sodio que va a quedar, que se va a ir por el conducto colector,
sería solamente el 2%. Recuerden que al principio teníamos 25.200 mil equivalentes de sodio. Al final, lo que va a quedar es solamente 504 mil equivalentes de ese sodio. Entonces, eso sería como los porcentajes de todos los solutos que se van absorbiendo a lo largo de la nefrona. Y las osmolaridades. Recuerden que la osmolaridad cambia. Primero empezamos con isoosmolar con 300 miliosmoles. Luego la osmolaridad cambia cuando nosotros llegamos a la rama gruesa, la porción gruesa de la asa de Henle, a donde convertimos esto de isoosmolar a hiperosmolar, de 50 a 100 miliosmoles y así sucesivamente hasta que llega al conducto colector. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ese sería todo el sistema de la reabsorción de la nefrona. ¿Les quedó claro? ¿Nos perdimos en algún lado? ¿Algún porcentaje que no les cuadró? ¿O se entendió muy bien? Chao. Hablen ahora o callen para siempre. ¿A qué Yo creo que se correspondía? entendió bien. Espérame, yo tengo una duda. ¿A qué correspondía el 3% que mencionaste? Que me perdí ahí. 3%. Ah, ok. Que recuperabas en la segunda parte del túbulo contorneado distal, o sea, de la primera parte recuperaste 5% de ese 10% de sodio que te salió de la rama gruesa de la asa de Henle. En la primera parte recuperaste 5, entonces te quedan 5. En la segunda parte, de esos 5 que te quedaban, solo vas a recuperar el 3%. Entonces, al final, lo que vas a excretar sería solamente el 2% del sodio total, que serían 504 mil equivalentes. Eso era. Sí, hoy sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Tenía algo que decir? ¿Nadie? Si no, seguimos con el siguiente mecanismo. Luis. Hola, ahí les pasé en el grupo de Telegram la presentación que utilizamos en Renal para que la vayan a revisar y la miren ahí y podemos ahí a sus dudas y podemos revisar algo que tenga ahí dudas. O cualquier otro mecanismo de cualquier otro tema. Pueden pedir ahorita que lo expliquemos. Ahorita voy a buscarles Y, la presentación de compensatorios y lo voy a mandar también. gracias, Marco. Y también recuerden que si tienen dudas sobre alguna parte, algún procedimiento práctico, también pregúntenlo, que eso también le vamos a preguntar. O alguna duda que tengan con respecto al examen. Lo de las fuerzas de Starling en la imagen, si puedes recordar un poquito una parte, porque sí nos confundimos bastante cuando la estaban explicando. Ese tema, ¿dónde lo vimos? En mecanismos compensatorios. Ahí mismo en renal. Ok. Espérame. Bueno, o no sé si Marco quiere explicarlo Eso es porque de cardiovascular, creo. De cardiovascular. la fuerza de No, Starling. no, es que No, las no, fuerzas de ahí Starling está, está, No es de las eh, presiones. ahí está en renal. Sí, correcto, presión perdón, sí, hidrostática, presión oncótica. sí, exacto. Es que eso corresponde a la diferencia de la presión osmótica, presión hidrostática del capilar y del medio intracelular, Marco. No sé si lo querés explicar o si querés lo explico yo, como vos gustes. Sí, voy a buscar la presentación para presentarlo ahorita. Lo de la filtración glomerular, hay procesos de diferencia de presiones
Pero pues bueno, ustedes recuerden que así de manera sencilla, bueno, ya se lo voy a explicar detallado mi compañero, pero recuerden que las presiones osmóticas básicamente lo que van a hacer es succionar líquido. Bueno, imagínenselo así como que succionan líquidos. Y las hidrostáticas lo que van a hacer es como empujarlo o sacarlo. Y obviamente esto va a depender de si estamos hablando del capilar o del medio extracelular, ¿verdad? O el intersticio, para ser más precisos. Que recuerden que la presión osmótica del capilar va a estar dada por proteínas plasmáticas, principalmente por la albúmina, y esta va a estar succionando líquido, va a estar succionando plasma, pero también va a estar la presión hidrostática sacando. Sí, aquí tenemos ya como tal las fuerzas de Starling. Entonces, ¿para qué me sirven las fuerzas de Starling? Hay fuerzas que me van a permitir la filtración glomerular y hay fuerzas que impiden la filtración glomerular. En este caso, la que va a permitir la filtración glomerular es la presión hidrostática glomerular, que vemos que es de 60 milímetros mercurio. Y la que se opone es la presión coloidosmótica glomerular, que es de 32 milímetros mercurio. ¿Qué significa coloidosmótica? ¿Quiénes están actuando aquí? Las proteínas de las arteriolas, de la arteriola aferente del glomérulo renal. Entonces, esas proteínas hacen de que el líquido pase hacia lo que es el corpúsculo renal, perdón, que impida, entonces se resiste a que pasen estos líquidos hacia lo que es el corpúsculo renal, entonces impide la filtración glomerular a cierto modo, pero viene, en este caso, se filtra de forma selectiva ciertos solutos, principalmente los electrolitos, hablando ya de lo que son sodio, potasio, cloro, bicarbonato, etcétera. Entonces se van a filtrar por medio de esta presión hidrostática, que es de 60 milímetros de mercurio, es mucho mayor que la coloidosmótica, la vence. Entonces pasa aquí lo que donde es el espacio de Bowman. Aquí en el espacio de Bowman tenemos otra fuerza que se opone a la filtración glomerular, que es la presión de la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, el líquido que encontramos en la cápsula de Bowman. Y presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman no tenemos porque no hay proteínas en la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque no están pasando proteínas hacia esta parte de la cápsula de Bowman. Porque recordemos que en la filtración glomerular solo pasan los solutos, no queremos que pasen las proteínas. Únicamente pasa lo que son los electrolitos. No sé ahí si tienen alguna otra duda. Entonces, si les preguntan, esta es pregunta típica de examen, aquí lo más importante de todo este proceso de la fuerza de Starling es saber cuál es la fuerza que favorece la filtración glomerular y cuál es la presión hidrostática capilar. Las demás se oponen a la filtración glomerular. Y chequen. No sé si tienen ahí alguna duda. No sé, Luis, si quisieras agregar algo más ahí. Lo expliqué bien a grosso modo, la verdad. Sí, la verdad que está bien explicado, pero también recuerden que no solo las fuerzas de Starling no solo se las podemos preguntar en el contexto del glomérulo, también puede ser a nivel de otro tejido, porque igual estas van a actuar. ¿Ok? Entonces también podríamos preguntárselos a nivel, es que no sé, o sea, de cualquier tejido, pero no necesariamente mencionándoles el glomérulo. Ustedes aquí, como dice Marco, lo esencial es que ustedes manejen cuál es la que va a sacar agua y cuál es la que va a resistirse a esa salida de agua. Ajá. O en este caso les pueden preguntar también cuáles son las fuerzas que se oponen a la filtración glomerular. ¿Cuáles son? Fíjense en estas flechitas que están aquí. Estas flechas me indican para dónde es que se va el filtrado glomerular, si para afuera o para adentro, si se opone o favorece la filtración glomerular. Como les decía, esta flecha que indica que va para acá, que indica que va para la cápsula de Bowman, me indica que favorece la filtración glomerular, que en este caso es la presión hidrostática capilar, que es de 60 milímetros mercurio. Esos valores también es importante que lo sepan. Luego, las que vemos que son menores, este signo menos significa de que la fuerza va hacia el lado contrario, no es que significa que es presión negativa, es presión normal, solo que el coso negativo significa que va
al lado opuesto. Entonces, las que se oponen a la filtración glomerular es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, o sea, el líquido que encontramos ya en la cápsula de Bowman, y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, que es igual a cero, porque no tenemos proteína, no, de 32 milímetros mercurio. Perdón, presión hidrostática de la cápsula de Bowman, esto que es de 32 y 18, estas son las que se oponen a la filtración glomerular. La única que favorece, pues como les decía, es la presión hidrostática, capilar, perdón. Y esto. La capilar, la presión hidrostática que encontramos en el capilar. O sea, la cantidad de agua que encontramos en el capilar es lo que se va a filtrar al final en el glomérulo. ¿Y qué se va a filtrar? Únicamente los electrolitos. Proteínas no van a pasar. Impide el paso de proteínas. Y cheque. ¿Alguna duda, chicos? Aprovechen este tiempo para hacer todas sus preguntas, o aprovechen que nosotros estamos dispuestos aquí a, pues, a quererles dar ese repaso de cualquier tema que ustedes quieran, cualquier mecanismo, obviamente correspondiente a estos temas que tocan para el examen, ¿verdad? O como les digo, si tienen alguna duda del examen, cómo va a ser. Porque miren, este examen va a ser tal vez un tantito diferente al pasado. En este caso les vamos a poner más casos clínicos, más que expliquen procedimientos y como les mencioné, no es tanto así como de, bueno, es que el examen pasado, porque el tema era más neurológico, ¿verdad? Y se les preguntaban algunas vías, pero pues en este caso no vamos a hacer tanto énfasis en esas cosas, sino más en procedimientos, cosas prácticas, como les digo, toma de presión, auscultación, o bien mecanismos meramente, o cosas meramente fisiológicas, pues. Valores, pues valores así como los de los electrolitos, es muy probable que sí se los preguntemos, como el sodio, o bien como el CO2. Recuerden que eso tiene una importancia en las alteraciones, en los ejercicios de alteraciones ácido-base. Entonces eso tienen que manejarlo. ¿Y qué más? Pero, pues, por ejemplo, valores así como que ayer les puse en el mecanismo compensatorio, cuánto se elevaba la presión eh, por cuando una persona hacía ejercicio de 20, 80. Eso es poco probable que se lo preguntemos, ¿ok? Más que todo, como les digo, además enfocado a casos clínicos, procedimientos y casos clínicos, obviamente, eh, tomando en cuenta lo que ustedes saben. Obviamente no les vamos a poner patologías así raras, sino que son cosas fisiológicas, o sea, es un caso clínico donde ustedes van a correlacionar todos sus conocimientos de cosas fisiológicas. Entonces, básicamente lo que ustedes me pueden decir es qué se está viendo alterado aquí y por qué, ¿me entienden? Pero no les vamos a poner casos clínicos de una enfermedad, no se preocupen por eso. No se vayan a matar estudiando, por ejemplo, las clasificaciones de la hipertensión. Esas cosas no. Que sí les van a servir, por supuesto, y deben de saberlas. Por ejemplo, en EMED, eso es muy probable que se los pregunten. O tienen que saber diferenciar entre una urgencia y una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Y eso sí es una pregunta que nosotros les podríamos hacer en el pretest, perdón, en el examen, pero no de valores. Pero sí les recomiendo que se lo sepan para su vida, que les va a servir mucho en el MED, por ejemplo, cuando lleguen a semio. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Será que puede repasar la parte práctica de respiratorio, la auscultación? Ok, solo la parte de ocultación me dice, ¿verdad? Sí. Permítame, estoy buscando la diapositiva.
Permítame, que está cargando ahorita. Eso también, también si gustan, se los puedo explicar de forma presencial, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ahorita vamos a ver esto. Me confirman cuando la vean, porfa. Sí se ve. Ok. A ver. Ok, la parte de auscultación de los pulmones. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros esto? Primero ustedes tienen que, para este punto, ¿verdad? Manejar lo que son las regiones del tórax, o sea, la parte anterior del tórax y la parte posterior del tórax. Esas cosas nosotros no las vamos a preguntar en el examen porque eso ya es de semiología, eso no corresponde a esta clase. Pero, ¿de qué forma vamos a realizar nosotros esto? Ok, le vamos a pedir al paciente, ¿verdad? Y aquí es preferible que el paciente esté sentado, ¿verdad? Para mayor comodidad de nosotros y de él. Entonces vamos a empezar por la parte anterior. ¿De qué forma? El estetoscopio, recuerden, vamos a utilizar el diafragma y lo vamos a poner primero en las regiones supraclaviculares. Entonces aquí, cuando nosotros ya tengamos al paciente posicionado, estamos listos con el estetoscopio y estamos casi a punto de acercarlo aquí, entonces le vamos a pedir al paciente que haga una inspiración profunda y, muy importante, que lo haga con la boca abierta, así como haciendo como cuando sopla, pues, pero en vez de soplar hacia afuera, o sea, lo va a hacer hacia adentro, pues. Entonces, con la boca abierta va a inspirar, va a ser una inspiración profunda y aquí es donde nosotros vamos a empezar a escuchar los ruidos respiratorios. Y recuerden que en esta zona nosotros lo que vamos a escuchar es, si lo hacemos a nivel de aquí, cerca de la tráquea, vamos a escuchar el soplo tubárico o el soplo laringotraqueal, que recuerden que es preferible que le llamemos así, pero cualquiera de los dos que ustedes pongan, si nosotros le llegáramos a preguntar eso, cualquiera de los dos que ustedes pongan son válidos, soplo tubárico o laringotraqueal. Y esto lo vamos a hacer tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto recuerden que cuando nosotros estamos haciendo la auscultación de los pulmones lo vamos a hacer de forma simétrica, o sea, vamos haciendo de forma escalonada. Tenemos aquí primero, después aquí otra vez, después aquí otra vez, aquí, o sea, lo vamos haciendo de forma comparativa. Si lo hacemos al lado derecho, lo hacemos al lado izquierdo, ¿me entiendes? Vamos bajando, lo hacemos aquí, aquí, luego aquí, y recuerden también irse a los costados, porque muchas personas olvidan aquí a los laterales, pero también es importante auscultar acá. Sobre todo porque si hubiese una lesión en el lóbulo medio del pulmón derecho, ustedes si no auscultan aquí hacia lateral, puede ser que no lo escuchen, es muy difícil. Entonces, muy importante eso. Entonces, como les repito, lo van a hacer de forma simétrica y recuerden los soplos que van a ver normalmente en cada región. Aquí en esta región va a escuchar el soplo. ¿Qué soplo va a haber aquí? Es que Chicos, no se ve tu puntero. no se ve mi puntero. Ay, Al menos yo no lo veo. ¿Los demás lo ven? Ahorita sí. Ah, ok. Ok, les decía, primero van a empezar auscultando de esta forma. Región supraclavicular derecha, luego la izquierda. Lo van a hacer diciendo de forma comparativa. Derecha, luego la izquierda, aquí y aquí. Y van bajando, ¿me entienden? Van haciendo como un zigzag. Y no olviden hacerlo hacia los laterales. Entonces, si nosotros estamos auscultando aquí y la persona está sana, porque obviamente nosotros no les vamos a preguntar cosas patológicas, pero si ustedes están escuchando aquí,
¿qué van a escuchar? ¿Qué soplo? Ahora sí miran el puntero. No, es solo cuando lo posicionas sobre la imagen. Ah, ok. Bueno, pero aquí, Ahora sí se ve. ¿qué creen ustedes que se escucharía? No sé si estoy mal, porque al inicio no se miraba tu puntero, pero dijiste el soplo laringotraqueal. Ajá, exacto. En esta zona lo que vamos a escuchar es el soplo laringotraqueal o soplo tubárico. Siguen viendo mi puntero, ¿verdad? Aquí nosotros lo que vamos a escuchar son los soplos broncovesicular, perdón, el sonido broncovesicular. Y hacia aquí, ya estas partes más hacia periferia, nosotros lo que vamos a escuchar ya es meramente el murmullo vesicular. Pero no les voy a mentir, entre este soplo de acá, el bronquiovesicular, y este casi no hay mucha diferencia. Al menos es bien difícil de percibir pues la diferencia. Entonces, sí, suena bastante similar. El que sí es bastante notable es este de aquí, que es el soplo laringotraqueal. Obviamente una persona con bastante experiencia pues iba a notar los dos sonidos, ¿verdad? Y ahí es cuando ustedes ya con la práctica pues no solo van a aprender a diferenciar esos sonidos, sino ya los patológicos. No sé si recuerdan que les hablamos sobre la sibilancia, sobre los estertores crepitantes. Esas cosas no se las vamos a preguntar en examen porque son cosas patológicas, pero obviamente tienen que pues manejarlo para su futuro, ¿verdad? Y de esta forma, así como lo hicimos aquí, también lo vamos a hacer en la región posterior del tórax. Lo vamos a ir haciendo primero en esta región supraescapulares y luego lo vamos haciendo, recuerden, pegado a la columna vertebral, o sea, hacia un ladito entre la columna vertebral y las escápulas. Obviamente no lo vamos a hacer sobre las escápulas porque no vamos a escuchar nada. Entonces recuerden que vamos a ir escultando de forma en zigzag, de forma escalonada y siempre comparando. ¿Ok? Y de esa forma es que se realiza la auscultación de forma muy sencillita, la auscultación pulmonar. ¿Hay alguna duda o algo que no les quedó claro? ¿Todo claro, Jennifer? Sí. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieran que repasemos? Chicos, o nos vamos a dormir. ¿No tienen dudas? Quedó todo claro. Yo creo que sí, solo si pueden enviar las presentaciones al grupo y pues lo que haría falta son los ejercicios que vamos a ver de forma presencial. Pero de ahí al menos yo no tengo ninguna duda, no sé los demás. Ahorita les voy a pasar el de compensatorio que vimos ayer. De las prácticas que les he dado, creo que solo fue renal y compensatorios ahorita, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Sí, solo eso les ha Y glicémico, ¿vieron este parcial? Va, ahí les voy a pasar una presentación de glicémico también. No sé si utilizaron esa, pero ahí tengo una presentación que considero que está buena. Y como les recuerdo, ¿verdad? Ya se los había mencionado, no se vaya que enfocar tanto en la teoría de las diapos. Recuerden que este examen va a enfocarse más en casos clínicos, en procedimientos y en mecanismos fisiológicos. Entonces, sí, las vamos a pasar ahí las presentaciones, pero ojo con eso. De valores puede que sí les hagamos, pero no tantas preguntas sobre esas cosas. Estas presentaciones las pueden usar más que todo como temario y van a buscar ya como tal todo el Ajá, mecanismo exacto. en el Gaiton. Ahí está mejor explicado todo. Porque a veces en las presentaciones solo salen imágenes, ustedes saben. La explicación Sí. puede estar en el capítulo correspondiente de Gaiton, ¿no? Eso es lo que les recomiendo. Hay mecanismos que sí o sí tienen que llevar bien dominados, ¿va? Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ese por ley tienen que saberlo. Porque Uy, se lo sí, esa pueden es preguntar pregunta seguro. en esquema o una pregunta analítica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la aldosterona? ¿Qué efecto tiene la aldosterona en el óvulo colector? ¿O cuándo se va a activar este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ustedes saben que este sistema se va a activar cuando hay una hipovolemia por resultado como por ejemplo una hemorragia. Entonces este mecanismo lo que va a hacer es eh, retener líquidos por medio de que como se liberó aldosterona, que es el efecto final de este mecanismo, la aldosterona lo que va a hacer es retener sodio en el túbulo colector. Y al retener sodio, yo estoy reteniendo agua. Ustedes acuérdense que donde se transporta el sodio, se transporta también el agua. Entonces mantengo mis niveles normales de volumen sanguíneo. Evito excretar todo mi volumen. Entonces por eso es una forma de mantener, de hecho es un mecanismo compensatorio de la regulación arterial. Y pues eso, hay que aprenderse también todos esos mecanismos de la presión arterial, ¿va? De corto, mediano y largo plazo. Esos mecanismos sí o sí. Los determinantes de la presión arterial, ustedes saben, volumen por resistencia periférica total. Esos conceptos son bien importantes. ¿Qué otro concepto? Receptores adrenérgicos también. Esos tienen que Ajá, estudiárselo. ¿Dónde están cada importantísimo. uno? ¿Cuáles ¿Qué es son el sus gasto? funciones? Ajá. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, el concepto como tal, porque les pueden preguntar el concepto o les pueden preguntar una pregunta analítica. Tienen que saberse bien cómo es el gasto cardíaco, a qué se refiere, ¿va? Es la cantidad de volumen sanguíneo que se bombea por minuto, la capacidad que tiene el ventrículo de bombear sangre por minuto. Que es la ley de Frank Starling, otro que es bastante preguntado y que sí o sí tienen que saberlo. ¿Alguien sabe qué es la ley de Frank Starling? Así a grosso modo. ¿Tienen idea? ¿Lo recuerdan? Bueno, les hago retroalimentación. La ley de Frank Starling es básicamente el aumento de la fuerza de contracción del ventrículo para de esa manera aumentar el gasto cardíaco. Aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para yo poder bombear la sangre. ¿Cuándo se va a activar? Cuando aumenta mi volumen telediastólico, ¿verdad? Aumenta el retorno venoso, aumenta mi volumen telediastólico. Entonces obligamos al corazón a bombear suficiente sangre, la sangre necesaria. Entonces este mecanismo lo que hace es que el corazón se adapte a volúmenes sanguíneos altos y lo que hace es pues aumentando la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. No es hipertrofiando el ventrículo, como erróneamente creen muchos a veces. Dicen que la ley de Frank Starling es aumentar hipertrofiando el ventrículo para que pueda almacenar mucho más sangre y bombearla más. Eso ya es otra cosa aparte, ¿va? Entonces sí les Igual recomiendo que... eso Sí, no se lo podemos a preguntar, ¿verdad? O sea, el mecanismo,
La ley de Frank Starling, sí, eso sí. Pero ahora vamos a preguntarle las otras cosas porque eso ya corresponde como a insuficiencia cardíaca, pues mecanismo Ajá, sí, eso es ya fisiopatológico. más que todo. Sí, correcto. De compensatorios, por ejemplo, la función de los varoreceptores, que va también relacionado con los determinantes de los reguladores de la presión arterial a corto plazo. Ustedes saben, el sistema nervioso autónomo, cómo actúa al momento de regular la presión arterial a corto plazo, tanto de forma mural como autónomo también, ¿verdad? Natriuresis por presión, que es a largo plazo. De índice glicémico, el mecanismo de secreción de insulina, Sí, eso ya se lo he explicado. célula beta del páncreas. ¿Qué más? Efectos de la insulina. Lo que sí les voy a decir aquí es que no se vayan a memorizar, por ejemplo, en qué órganos está tal canal, tipo de canal. Esas cosas no se las vayan a memorizar para cuestiones del examen no. De la GLUT, Sí, de los transportadores de glucosa, lo más importante, pues cuáles son los dependientes de insulina y cuáles son los independientes de insulina. El único dependiente de sí, insulina es exacto. la GLUT4. ¿Y dónde se encuentra? Pues solo se encuentra el músculo cardíaco, el músculo esquelético, en el tejido adiposo, y bueno, ya no me acuerdo dónde más, pero ahí es donde actúa más que todo. Y la GLUT2, que es totalmente independiente de insulina, ¿verdad? Y la encontramos en la célula beta del páncreas, entre otros órganos también. La GLUT1, que encontramos en todos los órganos. Les Y así explicaron cómo funciona perdón, les explicaron cómo funciona la insulina con su receptor en la práctica de índice glicémico. sí, eso es importante también, los efectos de la insulina, ¿verdad? Inhibe la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de proteínas. ¿Se les explicaron eso, chavo? ¿Cómo funciona el qué? Disculpa. El receptor de insulina con la insulina. ¿O no se los explicaron? Está en la Me imagino que sí. presentación, creo. No, Me no imagino que sé. sí, porque ahí estaba Uceda y que Uceda no Sí, creo sí, me que haya imagino dejado, que sí. Está no en la creo que haya dejado por presentación. alto eso. Y revisen esa parte también del receptor de insulina. Y los efectos que tiene esa insulina al unirse a ese receptor, ¿verdad? Eso es bien importante. Que hace el glucagón también, ¿verdad? Que estimula, por ejemplo, la gluconeogénesis. Tienen que entender qué es gluconeogénesis, que es sintetizar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el ácido láctico, los aminoácidos, el piruvato incluso. Son como 4 sustratos. No recuerdo bien ahorita el otro. Pero principalmente aminoácidos. El glicerol también. El glicerol, aminoácidos, ácido láctico, piruvato. Son los sustratos que se utilizan para la gluconeogénesis. Y así poder formar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. ¿Dudas entonces, muchachos? Repasen el mecanismo de intercambio gaseoso en el alveolo. También de respiratorio. La curva de disociación de hemoglobina también es bien importante. ¿Qué es lo que altera la curva de disociación hacia la derecha o qué lo desvía hacia la izquierda? ¿Qué determinante lo desvía allá? Yo creo que lo han visto en clase y se los han preguntado incluso en examen a estas alturas. Sí, Eso y es bien importante. aquí les recomiendo también que se estudien causas, porque puede Causas. que les pongamos un caso clínico con respecto a eso. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, si una persona tiene fiebre, ¿qué va a pasar con la disociación de la hemoglobina? Ese tipo de cosas, o sea, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con tal cosa? Entonces, estudiense ahí un poquito las causas, porque eso podríamos preguntárselo nosotros en forma de caso clínico. ¿Ok? Sí, correcto.
Bueno, chicos, veo que pues no tienen duda entonces, ¿verdad? Entonces, si no tienen duda, pues esto pues ha sido todo por hoy, ¿verdad? Espero que les haya sido de utilidad el repaso, de que haya sido de provecho para ustedes. Y bueno, entonces solo quedaría acordar una fecha para hacer la parte meramente práctica, o sea, de los ejercicios, de ¿Ejercicios ácido de qué van base, a hacer? Disculpa, ácido base. ¿ejercicios de qué? Ah, de ácido base, ¿verdad? Ajá, Cuando determinar una alcalosis, si es respiratoria, si es metabólica. exacto, Sí, ese tipo de cosas. manejar más que todo los valores normales de dióxido de carbono, del pH normal, esas Sí, cosas. Hay cosas claves que es importante observar ahí. Y sí, eso es importante verlo en una clase aparte, la verdad, porque es un sí, poco eso complejo. por la pizarra sería más fácil explicárselo. Sí, el efecto Entonces, motivador del ajá. bicarbonato, por ejemplo. Todo eso son Entonces, conceptos importantes. entonces ustedes ahí en el grupo de WhatsApp que hicieron para esto, discutan ahí la fecha de la que sea un día de semana, puede ser un lunes, martes, miércoles, pues yo no las recomiendo tanto, ¿verdad? Pero si solo ese día, pues ni modo, porque pues recuerden que ya es un día antes, entonces, pero pues ahí discutan ustedes, hagan una votación y me avisan, ¿verdad? Eh, Avísenme como fecha límite el domingo por la noche para poder organizarnos nosotros, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Todo entendido? Pero, ¿a qué hora? Disculpe. Por eso ustedes lo van a discutir a la hora que ustedes puedan. Yo sí les digo que tengo mi horario el lunes va a ser de las 7 a 4, 3 de la tarde, 3 y media. O puede ser que tengan un descanso de 2 a 4. Pregunta, Pero eso depende, por eh, eso les digo, o sea, perdón, Marco, espérame. El martes sí podría hacerlo, por ejemplo, tengo libre de 1 a 2 y es que tengo pato de 2 a 4, entonces, pero podría entrar a la sección de las 4, porque hay una sección de 4 a 6, entonces podría entrar a esa para que ustedes puedan aprovechar el martes de 1 a, hasta las 3 y media, por ejemplo. El martes tenemos examen ¿Tienen examen? Bueno, por eso les digo, sí, ustedes saben cómo están de de apretados una. en su horario. Entonces, como ustedes son los que saben, ustedes son los que tienen que ponerse de acuerdo ahí, cuando podemos hacer ese repaso de forma presencial. Pero sí les digo que tomen en cuenta también el horario de nosotros, ¿verdad? En el caso mío, no voy a estar libre de 1 a 3 y media el lunes. Y el martes sí, entonces ahí vean. El miércoles también puede ser. Ahí veremos. Ajá, Yo Marco, digo, bueno, no sé, ¿verdad? perdón, El lunes tenemos examen de 3 o 4. de 3 a 4. Bueno, no sé, ustedes pónganse de acuerdo, como les digo, pongan ahí una fecha y una hora tentativa, pues. Y pues nosotros vemos si nos podemos acoplar. Si nosotros no podemos, pues ahí les vamos a avisar, ¿verdad? Y pues buscamos ahí una hora y un día que nos convenga a todos. Puede que más de alguno se vea afectado, pero pues ni modo, ¿verdad? les quería preguntar a ustedes en respiratorio si vieron el chon fisiológico. ¿Por qué se da el chon fisiológico? Se lo explicaron. Eso, recuerden que hay bueno, el pulmón tiene dos circulaciones, si lo recuerdan que habíamos explicado eso, ¿verdad? Una que viene de la circulación pulmonar propiamente, que viene del ventrículo derecho, y otra que viene del ventrículo izquierdo a través de la aorta, callado aórtico, que va a ser el tronco brachiocefálico, luego va a dar una rama torácica interna, si no me equivoco, es esta la arteria, y esta es la que va a dar irrigación al parénquima pulmonar. Recuerdan eso, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí va a haber dos circulaciones y estas se van a mezclar al final al llegar a la aurícula izquierda. Entonces tomen en cuenta eso
para el shunt fisiológico, repásenlo ahí, la teoría. ¿Cuánto es la presión de oxígeno, por ejemplo, en el alveolo? Acuérdense, es de 104 milímetros mercurio. ¿Y por qué disminuye ya después? Porque ocurre el shunt fisiológico por la combinación de la sangre que viene directamente de los alveolos y la sangre que pasa por los bronquios, que es sangre desoxigenada. Entonces eso disminuye la presión de oxígeno en 98, si no me equivoco, 98 milímetros mercurio, o 95, si no me equivoco, ahí corrijanme si me equivoco. ¿Va? Entonces sí, les recomiendo que revisen esa parte porque es otro mecanismo que es bien preguntado casi siempre en todos los exámenes de fisio, cuando hablan de respiratorio. Es una pregunta que nunca falta. El shunt fisiológico, shunt de derivación fisiológico. Bueno, chicos, creo que entonces esto sería todo por hoy. Entonces, si no hay más dudas, pues pueden retirarse. Son libres. Ahí me avisan sobre la fecha y hora. En el caso de Gracias. Estefan y Marcos, si se quedan por... Gracias a los tres.